Capítulo 5. Biología y creencias. En 1952, un joven terapeuta británico cometió un error. Fue un error que proporcionó un efímero momento de gloria científica al Dr. Albert Mason. Mason intentó tratar las verrugas de un chico de 15 años mediante la hipnosis. Tanto él como otros médicos habían utilizado la hipnosis con éxito para eliminar las verrugas, pero este era un caso especialmente difícil. La piel del chico tenía un aspecto más parecido a la endurecida piel de un elefante que a la de una persona, excepto que en el pecho, donde era normal. La primera sesión de hipnosis de Mason se concentró en uno de los brazos. Cuando el chico se encontraba en trance hipnótico, Mason le dijo que la piel de ese brazo sanaría y adquiriría un aspecto saludable y sonrosado. Cuando el muchacho regresó una semana después, Mason se sintió satisfecho al ver que el brazo parecía sano. Sin embargo, cuando Mason remitió al chico al cirujano, quien había tratado en vano de ayudarlo con injertos de piel, descubrió que había cometido un error médico. El cirujano abrió los ojos de par en par al ver el brazo del chico. Fue entonces cuando dijo a Mason que el chico no tenía verrugas, sino una enfermedad genética letal llamada ictiosis congénita. Al eliminar los síntomas utilizando solo el poder de la mente, Mason y el chico habían conseguido lo que en aquella época se consideraba imposible. Mason continuó con las sesiones de hipnosis y, por sorprendente que parezca, consiguió que la mayor parte de la piel del muchacho tuviera un aspecto tan saludable y rosado como el brazo tras la primera sesión. El chico, de quien se había burlado sin piedad en el colegio a causa de su grotesca piel, pudo llevar una vida normal. Cuando Mason escribió sobre su sorprendente tratamiento para la ictosis en el British Medical Journal de 1952, su artículo causó sensación. Apareció en todos los medios de comunicación y se convirtió en un imán para pacientes que sufrían esa rara y mortal enfermedad que nunca nadie había logrado curar hasta entonces. Sin embargo, al final resultó que la hipnosis no era un cúralo todo. Mason lo probó con otros pacientes, pero jamás fue capaz de repetir los resultados que había obtenido con el chico. Atribuyó su fracaso a su propia fe en el tratamiento. Cuando trató de nuevo pacientes, no pudo repetir la arrogante actuación del joven terapeuta que creía que estaba tratando un caso difícil de verrugas. Después de atender a aquel primer paciente, Mason era muy consciente de que estaba tratando lo que todo el mundo en la profesión médica consideraba una enfermedad congénita incurable. Trató de fingirse optimista con respecto al pronóstico, pero dijo que solo estaba actuando. ¿Cómo es posible que la mente pueda anular la programación genética tal y como sucedió en el caso anterior? ¿Cómo pudieron las creencias de Mason sobre el tratamiento afectar al resultado? La nueva biología sugiere algunas respuestas para esas preguntas. Hemos visto que en el último capítulo que la materia y la energía están relacionados. El corolario lógico sería que la mente, energía, y el cuerpo, materia, están relacionados de una forma similar, aunque la medicina occidental ha tratado denodadamente de separarlas durante cientos de años. En el siglo XVII, René Descartes desechó la idea de que la mente tuviera algún efecto sobre el carácter físico del cuerpo. Creía que el cuerpo estaba compuesto de materia y que la mente estaba constituida por una sustancia desconocida, aunque evidentemente inmaterial. Puesto que no pudo identificar la naturaleza de la mente, dejó atrás un insoluble enigma filosófico. Si solo la materia puede afectar a la materia, ¿cómo es posible que la mente inmaterial esté conectada al cuerpo físico? La mente no física ideada por Descartes fue definida como el fantasma en la máquina por Gilbert Ryle hace casi 70 años en su libro El concepto de lo mental. La biomedicina tradicional, cuya ciencia está basada en el universo material newtoniano, se acoge a la separación entre mente y cuerpo de Descartes. Desde un punto de vista médico, resulta mucho más fácil curar un cuerpo mecánico sin tener que tratar con su entrometido fantasma. La realidad del universo cuántico vuelve a unir lo que separó Descartes. Sí, la mente-energía emana del cuerpo físico tal y como Descartes pensaba.
Sin embargo, la nueva visión de la mecánica del universo nos revela que el cuerpo físico puede verse afectado por la mente inmaterial. Los pensamientos, la energía de la mente influyen de manera directa en el control del cerebro físico que ejerce sobre la fisiología corporal. La energía de los pensamientos puede activar o inhibir la producción de proteínas en la célula mediante las interferencias constructivas o destructivas descritas en el capítulo anterior. Esa es la razón de que cuando di el primer paso para cambiar mi vida, estudiar con detenimiento en qué se estaba gastando mi energía mental, tuve que examinar los resultados de la energía que invertía en mis pensamientos con tanta atención como lo hacía con la que consumía por fortalecer mi cuerpo físico. Pese a los descubrimientos de la física cuántica, la división cuerpo-mente aún sigue vigente en la medicina occidental. A los científicos les han enseñado a considerar anomalías extrañas, los casos como el del chico del que he hablado antes, que utilizó su mente para eliminar una enfermedad determinada genéticamente. Enterradas en los casos excepcionales se encuentran las raíces de una mayor y más poderosa comprensión de la naturaleza de la vida, más poderosa en tanto que los principios que subyacen bajo esas excepciones triunfan sobre las verdades establecidas. El hecho es que controlar el poder de tu mente puede ser más eficaz que esos fármacos que te han hecho creer que necesitas. La investigación a la que hice referencia en el último capítulo descubrió que la energía es un medio más eficaz de alterar la materia que sus sustancias químicas. Por desgracia, los científicos, en la mayor parte de los casos, rechazan las excepciones en lugar de aceptarlas. Mi ejemplo favorito de hasta qué punto la ciencia niega la existencia de la interconexión cuerpo-mente es un artículo que apareció en la revista Science en el siglo XIX. Lo escribió un científico alemán llamado Robert Koch, quien junto con Pasteur fundó la teoría germinal o teoría de los gérmenes. Esta teoría sostiene que las bacterias y los virus son la causa de las enfermedades. Hoy en día, esta teoría está ampliamente aceptada, pero en la época de Koch resultó muy polémica. Uno de los críticos de Koch estaba tan convencido de que la teoría de los gérmenes era errónea que tragó un vaso de agua que contenía Vibrio cholerae, la bacteria que Koch creía que causaba el cólera. Para el asombro de todos, el hombre no se vio afectado por el virulento agente patógeno. Science publicó un artículo en el 2000 en el que describía este incidente. Por razones inexplicables no manifestó síntomas, pero de todos modos estaba equivocado. El hombre sobrevivió y Science, reflejando la opinión unánime sobre la teoría de los gérmenes, tuvo la audacia de decir que su crítica era desacertada. Si se afirma que esta bacteria era la causante del cólera y el hombre demostró que no se veía afectado por los gérmenes, ¿cómo es posible que estuviera equivocado? En lugar de intentar averiguar cómo se libró ese hombre de la horrible enfermedad, los científicos descartaron despreocupadamente esta y otras embarazosas excepciones confusas que echaban por tierra sus teorías. ¿Recuerdas el dogma que dice que los genes regulan la biología? He aquí otro ejemplo de que los científicos, empecinados en establecer la validez de su verdad, ignoran las molestas excepciones. El problema es que no puede haber excepciones en una teoría. Las excepciones significan solo que una teoría no es del todo correcta. Un ejemplo actual de un hecho que desafía las creencias establecidas de la ciencia es la antigua práctica religiosa de caminar sobre ascuas. Hay mucha gente que se reúne cada día y pone a prueba los límites del pensamiento convencional caminando sobre lechos de ascuas. Se ha comprobado de que la temperatura de la piedra y la duración de la exposición al fuego son suficientes para causar quemaduras importantes en los pies, pero los miles de participantes superan el proceso completamente ilesos. Antes de que te lances a la conclusión de que las ascuas no están en realidad tan calientes, piensa en el número de participantes que vacilan en sus creencias y se abrazan mientras caminan sobre ese mismo lecho de ascuas. De forma similar, la ciencia se muestra ambigua a la hora de afirmar que el virus del VIH sea causante del SIDA. No tienen ni la menor idea de por qué un gran número de individuos que sufren la infección durante décadas no manifiestan la enfermedad. Más desconcertante aún es el número de pacientes de cáncer terminal que han recuperado sus vidas tras una remisión espontánea, puesto que dichas remisiones están fuera de los límites de las teorías convencionales. La ciencia ignora por completo el hecho de que han tenido lugar. Las remisiones espontáneas se consideran excepciones inexplicables a las verdades establecidas o sencillamente diagnósticos
cuando el pensamiento positivo va mal. Antes de ponerme a explicar el increíble poder de nuestras mentes y cómo mi investigación celular me dio ideas sobre cómo funcionan las conexiones cuerpo-mente, es preciso que deje muy claro que no creo que los pensamientos positivos por sí solos logren la curación física en todos los casos. Se necesita algo más que pensamientos positivos para mantener el control de tu cuerpo y de tu vida. Es importante para tu salud y tu bienestar que cambies tu forma de pensar y te concentres en los pensamientos vitales y positivos, además de eliminar los siempre presentes y extenuantes pensamientos negativos. Pero, y hablo de un pero en todos los sentidos de la palabra, el mero hecho de pensar en positivo no tiene por qué provocar un cambio en nuestras vidas. De hecho, en ocasiones, la gente que fracasa a la hora de tener pensamientos positivos se vuelve más débil, ya que cree que su situación es irremediable. Cree que ya ha agotado todos los remedios mentales y físicos. Lo que estos desertores del pensamiento positivo no han comprendido es que esas partes de la mente, en apariencia separadas, la parte consciente y la parte subconsciente, son independientes. La mente consciente es la creativa, la que puede conjurar los pensamientos positivos. Por el contrario, la mente subconsciente es estrictamente maquinal, repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez, para nuestra desgracia. ¿Cuántas veces has montado en cólera por algo tan nimio como encontrar un tubo de pasta de dientes abierto? Aprendiste desde niño a poner el tapón con mucho cuidado. Cuando encuentras el tubo de pasta abierto, se te cruzan los cables y montas en cólera de forma automática. No es más que una sencilla reacción estímulo-respuesta del programa de comportamiento almacenado en tu subconsciente. En lo que se refiere a la capacidad de procesamiento neuronal, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente. Si los deseos de esta entran en conflicto con la programación del subconsciente, ¿cuál de las dos crees que ganará? Puedes repetir una y otra vez la afirmación positiva de que eres encantador y que tu cáncer remitirá. Pero si de niño escuchaste una y otra vez que no sirves para nada y que estás enfermo, estos mensajes programados en el subconsciente socavarán tus mejores esfuerzos conscientes por cambiar tu vida. ¿Recuerdas lo rápido que abandonaste la firme decisión que tomaste en Año Nuevo de comer menos cuando el aroma del pavo asado llegó hasta tu nariz? Creo que el mayor problema al que nos enfrentamos es que pensamos que nuestras vidas funcionan con los deseos, motivaciones y aspiraciones creadas por nuestra mente consciente. Cuando luchamos por nuestras metas o fallamos a la hora de conseguirlas, generalmente llegamos a la conclusión de que somos víctimas de fuerzas externas que nos impiden llegar a nuestro destino. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que la mente consciente está al mando solo alrededor del 5% del tiempo, de lo que resulta que los condicionantes adquiridos por la mente subconsciente dan forma a un 95% más de nuestras experiencias vitales. Dado que los programas subconscientes funcionan sin la necesidad de observación o control por parte de la mente consciente, hemos de estar completamente seguros de que nuestra mente subconsciente es la encargada de tomar nuestras decisiones todos los días. Nuestras vidas son esencialmente una copia impresa de nuestro subconsciente, comportamientos que fueron adquiridos fundamentalmente de los demás, nuestros padres, familias y entorno, antes de cumplir la edad de 6 años. Como reconocen los psicólogos, la mayoría de estos condicionantes en nuestro desarrollo son limitantes y discapacitantes. Podremos aprender más de los orígenes del autosabotaje de la programación subconsciente en el capítulo 7, que trata cómo ser un padre consciente y sobre cómo reescribir esa programación con rapidez. Pero por el momento, quiero que te des cuenta de que hay esperanza, incluso para aquellos de vosotros que utilicéis los pensamientos positivos y fracaséis. El hecho profundamente importante es que los programas de desempoderamiento en la mente subconsciente pueden ser reescritos rápidamente usando técnicas como la hipnoterapia, la reafirmación, las terapias centradas en el cuerpo y una gran variedad de nuevas modalidades que se conocen colectivamente como psicología de la energía. En el apéndice de este libro facilito un sitio web donde se pueden encontrar muchos recursos de reprogramación. El poder de la mente sobre el cuerpo. Repasemos lo que sabemos sobre las células. Hemos aprendido en capítulos anteriores que las funciones celulares derivan directamente del cambio en sus engranajes proteicos. El movimiento generado por los grupos de proteínas es el causante de las funciones fisiológicas que posibilitan la vida. A pesar de que las proteínas son el soporte físico estructural, se necesitan señales complementarias del entorno para desencadenar su movimiento.
La interfaz entre las señales ambientales y las proteínas citoplasmáticas que producen la respuesta es la membrana celular. La membrana recibe estímulos y desencadena las respuestas vitales apropiadas. Así pues, la membrana celular actúa como un cerebro de la célula. Las proteínas integrales de membrana, PIM, tanto las receptoras como las efectoras, son las subunidades físicas fundamentales de la mecánica inteligente del cerebro celular. Según su definición funcional, estos complejos proteicos son computadores perceptivos que vinculan la recepción extracelular del estímulo con la activación de los ciclos proteicos que generan una respuesta. Las células responden por lo general a un variado grupo de percepciones básicas de lo que ocurre en el mundo. Dichas percepciones incluyen las cantidades de potasio, sodio, calcio, oxígeno, glucosa, histamina, estrógeno, luz o cualquier otro estímulo presente en las proximidades de la célula. Las interacciones simultáneas de las decenas de miles de movimientos reflejos proteicos que se producen en la membrana, cada uno de ellos en respuesta a la interpretación de una única señal ambiental, originan en su conjunto el complejo comportamiento de una célula viva. Durante los primeros 3.000 millones de años de vida en este planeta, la biosfera consistía en células individuales como las bacterias, las algas y los protozoos. A pesar de que tradicionalmente hemos considerado dichas formas de vida como individuos solitarios, ahora sabemos que cuando se liberan en el medio las moléculas señal utilizadas por esas células individuales para regular sus funciones fisiológicas, también influyen en el comportamiento de otros organismos. La secreción de moléculas señal al medio incrementa la supervivencia de los organismos unicelulares, ya que les da la oportunidad de vivir como comunidades primitivas. Las amebas unicelulares, Dictyostelium discoideum, son un ejemplo de cómo las señales moleculares llevan la formación de una comunidad. Estas amebas viven su solitaria existencia en el suelo buscando comida. Cuando el alimento disponible en el medio se agota, las células sintetizan un exceso de un producto biológico metabólico llamado AMP cíclico, AMPC, la mayor parte del cual se libera en el medio extracelular. La concentración de AMPC liberado aumenta en el ambiente cuando otras amebas también pasan hambre. Cuando las señales de AMPC secretadas se unen a receptores de AMPC de las membranas de otras amebas, se activa una respuesta de hacinamiento y las amebas se agrupan para adoptar la forma de una babosa multicelular. La comunidad babosa es la fase reproductiva de la Dictyostelium discoidea durante el período de hambruna. La comunidad de células adultas comparte su ADN y da lugar a una nueva generación de descendientes. Las nuevas amebas hibernan en forma de esporas inactivas. Cuando hay más alimento disponible, las moléculas nutricias actúan como señal y rompen el periodo de hibernación, despertando a una nueva población de células individuales que llevará a cabo un nuevo ciclo. El punto clave es que los organismos individuales viven en comunidad cuando comparten su conciencia y coordinan su comportamiento mediante la liberación de moléculas señal al ambiente. El AMP cíclico fue una de las primeras formas evolutivas de señales secretadas para controlar el comportamiento celular. En su día se creyó que las principales señales para la regulación de las comunidades celulares de nuestro organismo, como por ejemplo las hormonas, los neuropéptidos, las citocinas y los factores de crecimiento, surgieron con la aparición de las formas complejas de vida multicelular. No obstante, estudios recientes han revelado que los primitivos organismos unicelulares ya utilizaban las moléculas señal humanas en las primeras etapas de evolución. A lo largo del periodo evolutivo, las células han aumentado el número de PIM de su membrana todo lo posible, con el fin de adquirir mayor grado de percepción e incrementar así sus posibilidades de supervivencia. Las células comenzaron a agruparse, primero en simples colonias y más tarde en comunidades celulares altamente especializadas. Como ya he descrito con anterioridad, las funciones fisiológicas de los organismos multicelulares se distribuyen entre las comunidades de células especializadas que forman los tejidos y los órganos corporales. En las comunidades multicelulares, el procedimiento inteligente de la membrana celular es llevado a cabo por las células especializadas de los sistemas nervioso e inmunológico. Fue tan solo hace 600 millones de años, un periodo reciente, si se tiene en cuenta la larga vida de este planeta, cuando las células descubrieron las ventajas de agruparse en comunidades multicelulares.
organizaciones que hoy reconocemos como animales y plantas. Estas nuevas y evolucionadas comunidades utilizaban las mismas moléculas señal coordinadoras que los organismos unicelulares aislados. Mediante un estricto control de la liberación y distribución de dichas moléculas señal, las comunidades celulares pudieron coordinar sus funciones y actuar como un único ser vivo. En los organismos multicelulares más primitivos, los que carecen de un sistema nervioso especializado, el flujo de estas moléculas señal entre la comunidad proporcionan una mente elemental constituida por la información coordinada que comparte cada célula. En dichos organismos, cada célula se encarga por sí sola de captar la información del medio y de ajustar su comportamiento. No obstante, cuando las células se unen a una comunidad, debe establecerse una nueva política. En las comunidades, las células no pueden actuar como agentes independientes que hacen lo que quieren. El término comunidad implica que todos y cada uno de los miembros se comprometen a llevar a cabo un plan de acción común. En los animales multicelulares, las células individuales perciben el entorno local de su propia piel, pero es posible que no tengan ni idea de lo que ocurre en entornos más alejados, en especial lo que ocurre en el entorno del organismo propiamente dicho. ¿Cómo podría una célula hepática que solo responde a los estímulos de su entorno en el interior del hígado elaborar una respuesta informada con respecto a las intenciones del alrededor que aparece en tu calle, en tu medio? Los controles complejos del comportamiento necesarios para asegurar la supervivencia están incorporados en el sistema centralizado de procesamiento de la información. Cuando los organismos se volvieron más complejos, las células especializadas se encargaron del trabajo de examinar y organizar el flujo de moléculas señal que regulan el comportamiento. Estas células suministraron una red nerviosa y una central de procesamiento de la información, el cerebro. La función del cerebro es coordinar el diálogo de moléculas señal entre la comunidad. En consecuencia, en una comunidad celular, cada célula individual debe acatar las decisiones informadas de la autoridad que percibe el medio, el cerebro. Este es un punto muy importante a tener en cuenta cuando culpamos a las células de nuestros órganos y tejidos de la salud de nuestras vidas. Emociones. Sentir el lenguaje de las células. En formas de vida más conscientes y evolucionadas, el cerebro desarrolla un nivel de especialización que permite que el conjunto de la comunidad se sintonice con el estado de sus señales reguladoras. La evolución del sistema límbico tuvo como resultado la aparición de un mecanismo único que convertía la comunicación mediante señales químicas en sensaciones que todas y cada una de las células de la comunidad podían experimentar. Nuestra mente consciente experimenta estas señales como emociones. La mente consciente no solo interpreta el flujo coordinado de moléculas señal que comparten la mente corporal, sino también genera emociones que se manifiestan a través de la liberación controlada de señales reguladoras por parte del sistema nervioso. Al tiempo que yo estudiaba el mecanismo del cerebro celular y aprendía nuevas cosas sobre el funcionamiento del cerebro humano, Gandalf Pert estudiaba el cerebro humano y descubría los mecanismos del cerebro celular. En su libro Molecules of Emotion, las moléculas de la emoción, Pert revela cómo su estudio sobre los receptores que procesan la información de las membranas de las células nerviosas la llevó a descubrir que los mismos receptores neuronales estaban presentes, si no en todas, en la mayoría de las células del cuerpo. Sus curiosos experimentos establecieron que la mente no estaba localizada en la cabeza, sino distribuida a lo largo del y ancho del cuerpo en forma de molécula señal. Y casi más importante, su trabajo recalcó que las emociones no solo derivan de una respuesta corporal a la información del ambiente. Mediante la autoconciencia, la mente puede utilizar el cerebro para generar moléculas de emoción y liberarlas en el sistema. Mientras que el uso apropiado de la conciencia puede proporcionar salud a un cuerpo enfermo, el control inapropiado e inconsciente de las emociones puede ocasionar fácilmente que un cuerpo sano enferme. Un asunto del que hablaré más en los capítulos 6 y 7. Molecules of Emotion, las moléculas de la emoción, es un libro de lo más revelador que describe a la perfección el proceso de descubrimiento científico. También ofrece una idea muy clara de las dificultades que se encuentran cuando se intenta introducir nuevas ideas en el club de antiguos alumnos de la ciencia, un asunto en el que estoy más que familiarizado. El sistema límbico supuso una base evolutivo fundamental debido a su capacidad para sentir,
y coordinar el flujo de señales que regulan el comportamiento dentro de una comunidad celular. La mayor eficacia del sistema evolucionado de señales permitió que el cerebro aumentara de tamaño. Los organismos multicelulares aumentaron el número de células dedicadas a responder a una variedad cada vez mayor de señales medioambientales externas. Mientras que las células individuales pueden reaccionar tan solo a percepciones sensoriales sencillas, como el color rojo, la forma redonda, el aroma o el sabor dulce, el poder adicional del cerebro de los organismos multicelulares permitió que los animales pudieran combinar estas sensaciones simples con un nivel superior de complejidad y percibir una manzana. Los comportamientos reflejos elementales adquiridos durante la evolución se transmiten a la descendencia en forma de instintos básicos innatos. La evolución al cerebro más grande, con un mayor número de neuronas, ofreció a los organismos una oportunidad de aprender de las experiencias de la vida y no tener que confiar tan solo en sus instintos. El aprendizaje de comportamientos reflejos es en esencia una consecuencia del condicionamiento. El ejemplo básico es el de los perros de Pavlov, que salivaban al escuchar la campanilla. Pavlov los adiestró en primer lugar relacionando el estímulo de la campanilla con una recompensa de comida. Después de un tiempo tocaba la campanilla pero no les daba comida. Para entonces los perros se habían acostumbrado a esperar comida cuando escuchaban la campanilla y salivaban, aun cuando no recibían comida. Este es un claro ejemplo de comportamiento reflejo adquirido inconscientemente. Las conductas o comportamientos reflejos pueden ser tan simples como el hecho de estirar la pierna cuando te dan un golpecito con un martillo en la rodilla, o tan complejos como conducir un coche a 100 km/h en una autopista atestada mientras la mente consciente mantiene una conversación con un pasajero. Aunque las respuestas condicionadas pueden ser particularmente complejas, son descerebradas. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las rutas neuronales establecidas entre los estímulos y las respuestas conductuales se estructuran para asegurar un patrón repetitivo. Estas rutas estructuradas son los hábitos. En los animales inferiores, el cerebro está diseñado para responder de una forma puramente maquinal a los estímulos. Los perros de Pavlov salivaban por reflejo, no de forma intencionada. Los actos de la mente subconsciente son de naturaleza refleja y no están controlados por la razón o el pensamiento. Desde el punto de vista físico, esta mente está asociada con la actividad de todas las estructuras cerebrales presentes en los animales que no han adquirido conciencia de sí mismos durante su evolución. Los humanos y cierto número de mamíferos superiores han desarrollado una región especializada del cerebro asociada con el pensamiento, la planificación y la toma de decisiones llamada corteza prefrontal. Esta región del cerebro anterior es, en apariencia, el asiento del procesamiento mental de la autoconciencia. La mente autoconsciente es también autorrefleja, es un órgano sensorial de evolución reciente que observa nuestro comportamiento y emociones. La mente autoconsciente también tiene acceso a la mayor parte de datos almacenados en nuestro banco de memoria a largo plazo. Este es un rasgo importantísimo, ya que nos permite considerar la historia de nuestra vida cuando planeamos nuestro futuro de forma consciente. Con esta habilidad de ser autorrefleja, la mente autoconsciente es extremadamente poderosa. Puede observar y programar nuestros comportamientos, evaluarlos y decidir cambiar la programación de forma deliberada. Podemos decidir cómo reaccionar a la mayor parte de las señales del entorno, incluso si queremos reaccionar o no. La capacidad de la mente consciente de obviar la programación del subconsciente es la base del libre albedrío. No obstante, este don especial viene acompañado de una pega también especial. Aunque la mayoría de los organismos necesita experimentar los estímulos de primera mano, la capacidad del cerebro humano para aprender ideas es tan avanzada que podemos adquirir de forma indirecta a través de maestros. Una vez que aceptamos las ideas de otros como verdades, dichas ideas se graban en nuestro cerebro y se convierten en nuestras verdades. Aquí es donde surge el problema. ¿Qué ocurre si las ideas de nuestro maestro no son acertadas? En esos casos el cerebro se llena de ideas erróneas. La mente subconsciente no es más que un aparato de reproducción. Refleja que funciona mediante un mecanismo de estímulo-respuesta. No existe ningún fantasma en esta parte de la maquinaria que reflexione sobre los resultados a largo plazo de los programas que ponemos en marcha. El subconsciente funciona solo en el ahora. En consecuencia, los conceptos erróneos de nuestro subconsciente no son
monitorizados y suelen llevarnos a comportamientos desacertados y coartados. Si hubiera incluido en este capítulo una resbaladiza serpiente que surgiera de pronto de esta página, la mayoría de vosotros saldría corriendo de la habitación y arrojaría el libro por la ventana. Es posible que la persona que te presentó a la primera serpiente que tuviste en tu vida se asustara tanto como para dar a tu impresionante mente una importante lección de vida. Ver una serpiente. Serpiente mala. El sistema de memoria subconsciente tiene cierta tendencia a asimilar y enfatizar con rapidez conceptos referentes al entorno que puedan suponer una amenaza para tu vida o tu integridad física. Si te enseñaron que las serpientes son peligrosas, cada vez que veas una serpiente cerca, sufrirás una respuesta refleja, inconsciente, de huida o preservación. Sin embargo, ¿qué ocurriría si un herpetólogo estuviera leyendo este libro y apareciera de pronto una serpiente? Estoy seguro de que el herpetólogo solo se sentiría intrigado por las serpientes, sino también entusiasmado por el regalito adicional incluido en el libro. O al menos se entusiasmaría una vez que averiguara que la serpiente del libro es inofensiva. Entonces, la cogerían, la observarían con deleite, creerían que tu respuesta refleja es irracional, ya que no todas las serpientes son peligrosas. Más aún, les entristecería que el hecho de que tantas personas se vean privadas del placer de estudiar a tan interesantes criaturas. La misma serpiente, el mismo estímulo y sin embargo respuestas completamente diferentes. Nuestras respuestas a los estímulos del ambiente están en efecto controladas por las percepciones o ideas, pero no todos nuestros conceptos son acertados. No todas las serpientes son peligrosas. Sí, los conceptos controlan la biología, pero como ya hemos visto, estos conceptos pueden ser ciertos o falsos. Así pues, deberíamos ser más precisos al referirnos a estas ideas como creencias. Las creencias sí controlan la biología. Medita sobre el significado de esta afirmación. Tenemos la capacidad de evaluar de forma consciente nuestras respuestas a los estímulos medioambientales y de cambiar antiguas reacciones siempre que lo deseemos. Una vez que nos hayamos enfrentado a la poderosa mente subconsciente, algo de lo que hablaré profundamente en el capítulo 7, no estamos limitados por nuestros genes ni por nuestros comportamientos contraproducentes. Cómo la mente controla el cuerpo. Mi idea de que las creencias controlan la biología está basada en los estudios que he realizado sobre las células endoteliales clonadas, las células que forman la pared de los vasos sanguíneos. Las células endoteliales del medio de cultivo examinaban su entorno con detenimiento y cambiaban su comportamiento en función de la información que recaban del ambiente. Cuando les suministraba nutrientes, las células se movían hacia estos nutrientes con el equivalente celular de unos brazos abiertos. Cuando las introducía en un ambiente tóxico, las células del cultivo se alejaban de los estímulos en un intento por protegerse de los agentes nocivos. Mi investigación se centraba en los receptores de membrana que controlaban el paso de un comportamiento a otro. El complejo que estudié en un principio tenía una proteína de membrana que reaccionaba a la histamina, una molécula que el organismo utiliza como sistema local de alarma. Descubrí que había dos tipos de complejos, H1 y H2, que respondían a la misma molécula de histamina. Cuando se activaban los complejos con receptores H1 desencadenaban una respuesta de protección, el tipo de comportamiento mostrado por las células con medios de cultivo tóxicos. Los complejos que contenían receptores H2 desencadenaban una respuesta de crecimiento o desarrollo ante la presencia de histamina, similar al comportamiento de las células en presencia de nutrientes. Más tarde descubrí que las moléculas que desencadenaban una respuesta de alerta general en el organismo, la adrenalina, también tenía dos complejos de receptores diferentes llamados alfa y beta. Los receptores de adrenalina desencadenan exactamente los mismos comportamientos celulares que la histamina. Cuando el receptor alfa adrenérgico forma parte de un complejo de PIM, desencadena una respuesta de protección en presencia de la adrenalina. Cuando es el receptor beta androgénico,
el que forma parte del complejo, la misma molécula de adrenalina desencadena una respuesta de crecimiento o desarrollo. Todo esto resultaba muy interesante, pero el descubrimiento más excitante tuvo lugar cuando añadí adrenalina e histamina a la vez en mi cultivo celular. Descubrí que las moléculas de adrenalina, que son liberadas por el sistema nervioso central, anulan a las de la histamina que se producen a nivel local. Aquí es donde la política de la comunidad que describí con anterioridad entra en juego. Imagina que trabajas en un banco. El director de la sucursal te da una orden. El presidente de la empresa aparece y te da una orden contraria. ¿A quiénes de los dos obedeces? Si quieres conservar tu empleo, obedecerás al presidente de la empresa. Nuestro sistema biológico sigue un sistema de prioridades similar que requiere que las células sigan las instrucciones del jefazo, el sistema nervioso, aun cuando sus órdenes entren en conflicto con los estímulos locales. Me sentí entusiasmado ante semejante descubrimiento porque creí que revelaban, si bien a nivel unicelular, una verdad que también valía para los organismos multicelulares, que la mente, aún mediante la adrenalina liberada por el sistema nervioso central, por ejemplo, domina el cuerpo, que actúa en respuesta a estímulos locales como la histamina. Quise explicar las implicaciones de mis experimentos por escrito, pero a mis colegas casi les dio un infarto ante la idea de incluir la conexión entre mente y cuerpo en un texto sobre biología celular. Así pues, hice un críptico comentario sobre el significado del estudio, pero no pude decir cuál era ese significado. Mis compañeros no querían que incluyera las conclusiones de mi investigación porque la mente no es un concepto biológico aceptado. Los científicos biológicos son newtonianos hasta la médula. Si no hay materia, no existe. La mente es una energía no localizada y por lo tanto no tiene relevancia para la biología materialista. Por desgracia, esa idea es una creencia que ha demostrado ser manifiestamente errónea en el universo cuántico. Placebos, el efecto de creer. Todos los estudiantes de medicina saben, al menos durante un tiempo, que la mente puede afectar al cuerpo. Saben que algunas personas mejoran cuando creen, de forma equivocada, que están recibiendo un tratamiento médico. Cuando los pacientes mejoran tras recibir una pastilla de azúcar, la medicina lo define como efecto placebo. Mi amigo Rob Williams, creador del SICA, un sistema de tratamiento fisiológico basado en la energía, sugiere que sería más apropiado denominarlo efecto ideológico. Yo lo llamo efecto de las creencias, para recalcar el hecho de que nuestras ideas y percepciones, sean acertadas o no, tienen un efecto en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento. Celebro que exista el efecto de las creencias, ya que es un testimonio extraordinario de la capacidad de sanación de la unión cuerpo-mente. No obstante, la medicina tradicional relaciona ese efecto placebo de todo está en la mente con curanderos, en el peor de los casos, y con pacientes débiles y sugestionables en el mejor. Las facultades médicas le han restado rápidamente importancia al efecto placebo a fin de que los estudiantes utilicen las verdaderas herramientas de la medicina moderna, como los fármacos y la cirugía. Craso error. El efecto placebo debería ser un tema de estudio principal en todas las facultades de medicina. Creo que la educación médica debería formar doctores que reconocieran el poder de nuestros recursos interiores. Los médicos no deberían descartar el poder de la mente como algo inferior al poder de las sustancias químicas y al escalpelo. Deberían desechar la convicción de que el cuerpo y sus componentes son estúpidos y de que necesitamos una intervención externa para conservar la salud. La investigación del efecto placebo debería recibir importantes subvenciones. Si los investigadores médicos llegaran a averiguar cómo hacer uso del efecto placebo, los doctores dispondrían de una herramienta basada en la energía y sin efectos secundarios para tratar una enfermedad. Los sanadores energéticos dicen que ya poseen dichas herramientas, pero yo soy un científico y creo que cuanto más descubra la ciencia sobre el placebo, más oportunidades tendremos de utilizarlo en las instalaciones clínicas. Creo que la razón de que la mente haya sido tan tajantemente descartada en medicina es el resultado no solo de sus pensamientos dogmáticos,
sino también de las consideraciones económicas. Si el poder de la mente puede curar las enfermedades del cuerpo, ¿por qué íbamos a tener que ir al médico? Y más importante aún, ¿para qué íbamos a tener que comprar medicamentos? De hecho, descubrí hace poco que, por desgracia, las compañías farmacéuticas están estudiando a los pacientes que mejoran tras la admisión de píldoras de azúcar con la intención de eliminarnos de los ensayos clínicos iniciales. Como era de esperar, a la gran industria farmacéutica le molesta que en la mayoría de sus ensayos clínicos con placebos, los fármacos falsos, demuestren ser tan efectivos como sus combinados químicos diseñados por ingenieros. Aunque las compañías farmacéuticas insisten en que sus objetivos es facilitar que se prueben fármacos ineficaces, está claro que la eficacia de las píldoras del placebo supone una amenaza para su industria. El mensaje de las compañías farmacéuticas me parece de lo más evidente. Si no puedes vencer a las píldoras de placebo, limítate a eliminarlas de la competición. Resulta irónico que a casi ningún médico se le enseñe a tener en cuenta el impacto del efecto placebo, ya que muchos historiadores dan pruebas fehacientes de que la historia de la medicina, en su mayor parte de la historia del efecto placebo. Durante la mayor parte de su historia, los médicos no disponían de métodos eficaces para combatir la enfermedad. Algunos de los más famosos tratamientos prescritos por la medicina tradicional son las sangrías, el tratamiento de heridas con arsénico y la legendaria panacea del aceite de serpiente de cascabel. Está claro que algunos pacientes, los mismos que las estadísticas conservadoras cuentan entre el tercio de la población sensible al poder curativo del efecto placebo, mejorarían con estos tratamientos. Es posible que hoy en día, cuando los médicos se ponen sus batas blancas y aplican con decisión un tratamiento, los pacientes crean que el tratamiento funciona y por eso lo hacen, sea un verdadero fármaco o una pastilla de azúcar. Aunque la cuestión de cómo funcionan los placebos haya sido obviada por la mayor parte de la profesión médica, recientemente algunos investigadores se han propuesto descubrirlo. Los resultados de sus estudios sugieren que no son solo los excéntricos tratamientos del siglo XIX que pueden provocar un efecto placebo, sino también los sofisticados métodos tecnológicos de la medicina moderna, entre los que se incluyen la más sólida de las herramientas médicas, la cirugía. Un estudio de la Facultad de Medicina de Baylor, publicado en el 2002 en la revista New England Journal of Medicine, evaluó la eficacia de la cirugía en pacientes con dolores graves y debilitantes de rodilla. El autor principal del estudio, el Dr. Bruce Moseley, sabía que la cirugía de rodilla ayudaba a esos pacientes. Todo buen cirujano sabe que en la cirugía no existe el efecto placebo. Sin embargo, Moseley estaba tratando de averiguar qué parte de la cirugía provocaba la mejora en los pacientes. Los pacientes del estudio estaban divididos en 3 grupos. Moseley rebajó el cartílago dañado en uno de los grupos, en otro limpió la articulación de la rodilla para eliminar cualquier material que pudiera estar causando la respuesta inflamatoria. Ambos tratamientos constituyen el tratamiento estándar de la artritis de rodilla. El tercer grupo recibió una falsa cirugía. Una vez que el paciente estaba sedado, Moseley hacía las 3 incisiones de rigor y después hablaba y actuaba como solía hacerlo durante las intervenciones quirúrgicas reales. Incluso metía las manos en suero salino para imitar el ruido producido al limpiar la articulación tras 40 minutos. Moseley cosía las incisiones como si de verdad hubiera llevado a cabo la operación. En los 3 grupos se administraron los mismos cuidados posoperatorios que incluían sus programas de ejercicios. Los resultados fueron sorprendentes. Sí, los grupos se sometieron a una cirugía real. Los grupos que se sometieron a una cirugía real mejoraron tal y como era de esperar. Pero el grupo placebo mejoró tanto como los otros 2. A pesar de que se llevaban a cabo 650.000 operaciones de rodilla al año para mejorar la artritis, con un coste medio de unos $5.000 cada una, el Dr. Moseley tenía bastante claro el resultado. Mi habilidad como cirujano no supuso beneficio alguno en esos pacientes. Cualquier posible beneficio de la cirugía para la osteoartritis de rodillas se debió al efecto placebo. Los noticiarios de televisión ilustraron con todo detalle el asombroso resultado. Se mostraron imágenes de los miembros del grupo placebo andando y jugando al baloncesto, haciendo de pronto cosas que no podían hacer antes de la cirugía.
Los pacientes del grupo placebo no descubrieron que habían recibido una falsa cirugía hasta 2 años después. Uno de los miembros del grupo placebo, Tim Pérez, que caminaba con la ayuda de un bastón antes de la operación, juega al baloncesto con sus nietos en la actualidad. Este hombre resumió el tema de mi libro cuando habló para la Discovery Health Channel. Todo es posible en este mundo cuando te convences de ello. Sé que la mente puede obrar milagros. Diferentes estudios han demostrado que el efecto placebo puede ser de lo más útil en el tratamiento de otras enfermedades, entre los que se incluyen el asma y la enfermedad de Parkinson. Los placebos son verdaderas estrellas en el tratamiento de la depresión. Tanto es así que el psiquiatra Walter Brown, de la Escuela Universitaria de Medicina de Brown, ha llegado a proponer que los placebos sean el tratamiento principal de los pacientes con casos de depresión leve o moderada. Se informaría a los pacientes de que están tomando un remedio sin principios activos, pero ese no debería disminuir la eficacia de las pastillas. Los estudios sugieren que incluso en los casos en los que los pacientes saben que no están tomando un fármaco, las pastillas de placebo siguen funcionando. Uno de los indicios de la eficacia de los placebos aparece en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El informe revela que la mitad de los pacientes con depresión grave que toman fármacos mejora, frente al 32% de los que toman placebo. Incluso estas impresionantes cifras pueden infravalorar el poder del efecto placebo, ya que muchos de los participantes del estudio averiguaron que estaban tomando el fármaco auténtico porque experimentaron efectos secundarios que no sufrían los que tomaban el placebo. Una vez que esos pacientes se daban cuenta de que estaban tomando el medicamento, es decir, una vez que comienzan a creer que toman el verdadero fármaco, se vuelven especialmente susceptibles al efecto placebo. Dada la eficacia del placebo, no es de extrañar que la industria de los antidepresivos, que gana alrededor de 8.200 millones de dólares al año, sufra el ataque de los críticos que afirman que las compañías farmacéuticas exageran la eficacia de sus comprimidos. En el 2002, un artículo de la revista Prevention and Treatment de la Asociación Psicológica Norteamericana titulado Las nuevas drogas del emperador, el profesor de la psicología de la Universidad de Connecticut, Irving Krish, reveló que el 80% de los efectos de los antidepresivos descubiertos en los ensayos clínicos podrían atribuirse al efecto placebo. Krish se vio obligado a recurrir a la Ley de Libertad de Información en el 2001 para reunir información sobre los ensayos clínicos de los principales antidepresivos, ya que estos datos no estaban disponibles en el departamento correspondiente del Departamento de Salud y Recursos Humanos. Los datos revelaban que en más de la mitad de los ensayos clínicos de los 6 antidepresivos principales, los fármacos no obtenían mejores resultados que las píldoras de placebo fabricadas con azúcar. Y Kirsch resaltó en una entrevista en la Discovery Health Channel que la diferencia entre la respuesta a los fármacos y la del placebo era de menos de 2 puntos de media en la escala clínica, que va desde los 50 a los 60 puntos. Esto es una diferencia muy pequeña, es una diferencia clínicamente irrelevante. Otro hecho interesante sobre la efectividad de los antidepresivos es que han mejorado su eficacia en los ensayos clínicos con el paso de los años, lo que sugiere que el efecto placebo es debido en parte a una avispada publicidad. Cuanto más se proclama en los medios el milagroso efecto de los antidepresivos, más eficaces se vuelven. Las creencias son contagiosas. Vivimos en una cultura en que la gente cree que los antidepresivos funcionan, así que lo hacen. Una diseñadora de interiores de California, Janice Schoenfeld, que tomó parte en un ensayo clínico para demostrar la eficacia de Effexor en 1997, se quedó tan asombrada como Tim Pérez al descubrir que había estado tomando un placebo. Las píldoras no solo le habían mejorado la depresión que padecía desde hacía casi 40 años, sino que el escáner que le hicieron durante el estudio reveló que la actividad de su corteza prefrontal había aumentado de forma considerable. Su mejora no era en absoluto algo que estuviera solo en su mente. Cuando la mente cambia, afecta por completo tu biología. Schoenfeld también experimentó náuseas, un efecto secundario frecuente cuando toman Effexor. Ella es una de esos típicos pacientes que mejoran con el tratamiento placebo y después descubren que no estaban tomando el fármaco. Estaba convencida de que los médicos habían cometido un error en el etiquetado porque sabía que estaba tomando el fármaco. Insistió en que los investigadores volvieran a comprobar sus informes para estar absolutamente seguros de que no estaba tomando el medicamento.
Nocebos, el poder de los pensamientos negativos. A pesar de que muchos de los miembros de la profesión médica son conscientes de la existencia del efecto placebo, muy pocos han considerado sus posibles implicaciones en la autocuración. Si los pensamientos positivos pueden sacarte de la depresión y curar una rodilla enferma, piensa en lo que los pensamientos negativos pueden hacer a tu vida. Cuando la mente mejora la salud mediante la sugestión positiva, se le denomina efecto placebo. Por el contrario, cuando esa misma mente está llena de pensamientos negativos que pueden deteriorar la salud, los efectos negativos producidos se conocen como efecto nocebo. En medicina, el efecto nocebo puede ser tan poderoso como el efecto placebo, algo que deberías tener muy en cuenta cada vez que entres en la consulta de un médico. Los terapeutas pueden enviar mensajes desesperanzadores a sus pacientes con sus palabras o sus gestos, mensajes que, en mi opinión, son de lo más inconvenientes. Albert Mason, por ejemplo, cree en su incapacidad para transmitir optimismo a sus pacientes. Cree que su incapacidad para transmitir optimismo a sus pacientes entorpeció sus esfuerzos para curarle la ictiosis. Otro ejemplo sería el poder potencial de la frase: le quedan 6 meses de vida. Si optás por creer el pronóstico del médico, es muy probable que no te quede mucho más tiempo en este planeta. He citado en este capítulo el programa del Discovery Health Channel en el año 2003 titulado Placebo, la mente sobre la medicina, porque es un buen compendio de algunos de los casos médicos más interesantes. Una de las secciones más conmovedoras fue la historia de un terapeuta en Nashville, Clifton Medor, que llevaba reflexionando sobre el poder potencial del efecto nocebo durante 30 años. En 1974, Medor tuvo un paciente, Sam Londe, un vendedor de zapatos jubilados que padecía cáncer de esófago, enfermedad que por aquel entonces se consideraba letal. Trataron a Lande ese cáncer, pero todo el mundo de la comunidad médica sabía que el cáncer de esófago reaparecería. Así pues, no le sorprendió que Londe muriera unas semanas después del diagnóstico. La sorpresa llegó tras la muerte de Londe, cuando la autopsia encontró escasos signos de cáncer. Desde luego, no lo suficientes como para matarlo. Tenía un par de manchas en el hígado y otra en el pulmón, pero no había rastro de cáncer esofágico, que todos creían que lo había matado. Medor dijo en el Discovery Health Channel: murió con cáncer, pero no de cáncer. ¿De qué murió Londe si no fue de cáncer esofágico? ¿Murió acaso porque creían que iba a morir? El caso todavía obsesiona a Medor décadas después de la muerte de Londe. Creí que tenía cáncer. Él creyó que tenía cáncer. Todos los que lo rodeaban creían que tenía cáncer. Le robé la esperanza de alguna forma. Los problemáticos casos de efecto nocebo sugieren que los terapeutas, los padres y los profesores pueden robarte la esperanza haciéndote creer que no puedes hacer nada. Los pensamientos positivos y negativos no solo tienen consecuencias en nuestra salud, sino también en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Henry Ford tenía razón en lo referente a la eficacia de las cadenas de montaje y también al hablar del poder de la mente. Tanto si crees que puedes como si crees que no, tenés razón. Piensa en las implicaciones de aquel caso del hombre que se bebió el agua con esa bacteria que según la medicina causaba el cólera. Piensa en la gente que camina sobre aguas sin quemarse. Si su fe en su capacidad para hacerlo se tambalea, terminará con quemaduras en los pies. Tus creencias actúan como los filtros de una cámara, cambiando la forma en la que ves el mundo, y tu biología se adapta a esas creencias. Cuando reconozcamos de una vez por todas que nuestras creencias son así de poderosas, estaremos en posesión de la llave de la libertad. A pesar de que todavía no podemos cambiar la información que contienen nuestros genes, sí que podemos cambiar nuestra forma de pensar. En mis conferencias reparto 2 tipos de plásticos de colores, unos rojos y otros verdes. Pido a los miembros de la audiencia que elijan un color y que después observen una pantalla en blanco. A continuación proyecto una imagen en la pantalla y les pido que griten si les provoca una sensación de amor o de miedo. Aquellos que eligieron los filtros de creencia roja
ven una acogedora imagen de una cabaña denominada la Casa del Amor, con flores, un cielo soleado y un mensaje que reza: vivo en el amor. Aquellos que eligieron los filtros verdes ven un cielo oscuro y amenazador, murciélagos, serpientes, un fantasma que revolotea en los alrededores de una siniestra casa espectral y las palabras vivo en el miedo. Siempre me divierte ver la confusión del público cuando la mitad de ellos grita vivo en el amor y la otra mitad con igual certeza grita vivo en el miedo, en respuesta de la misma imagen. Después les pido que cambien los filtros por los del color opuesto y lo que quiero señalar es que puedes elegir lo que ves. Puedes ponerte un filtro a tu vida que tiña de color rosa tus creencias y te ayude a crecer, o utilizar filtros oscuros que lo vuelvan todo negro y consigan que tu cuerpo y tu mente sean más susceptibles a la enfermedad. Puedes vivir una vida de miedo o una vida de amor. Tenés elección. Pero te advierto que si eliges ver un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. Sin embargo, si eliges vivir un mundo lleno de miedo oscuro, tu salud se resentirá, ya que quedarás atrapado en una respuesta fisiológica de huida o protección. Descubrir cómo controlar tu mente para potenciar el desarrollo es uno de los secretos de la vida, y esa es la razón por la que haya titulado este libro La biología de la creencia. Está claro que ese secreto de la vida ya no está el secreto. Los maestros como Buda y Jesús nos han enseñado la misma historia durante milenios. Ahora la ciencia apunta en la misma dirección. No son nuestros genes, sino nuestras creencias los que controlan nuestra vida. Sí, vosotros, hombres de poca fe. Este es un buen preámbulo para el capítulo siguiente, en el que detallaré cómo vivir en el amor o en el miedo crea efectos opuestos en el cuerpo y en la mente. Antes de terminar este capítulo, me gustaría recalcar de nuevo que no solo no hay nada de malo en ir por la vida llevando las legendarias gafas de color rosa. De hecho, las gafas rosas son necesarias para la proliferación de tus células. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. En palabras de Mahatma Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus actos se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Desde la publicación de la primera edición de la biología de la creencia, ha aparecido un campo de investigación totalmente nuevo llamado epigenética conductual, que está desentrañando los mecanismos que explican cómo el optimismo y las relaciones sociales pueden hacer que tus células prosperen. La misión de los científicos de la epigenética conductual es nada más y nada menos que averiguar cómo la educación da forma a la naturaleza. Aquí, el término naturaleza alude a las características controladas por los genes y educación. Aquí el término naturaleza alude a las características controladas por los genes y educación hace referencia a la influencia de un amplio rango de experiencias vitales, desde las interacciones sociales a una actitud mental positiva pasando por la alimentación. Esta investigación ha confirmado que las células cerebrales traducen las percepciones mentales del mundo, creencias, a perfiles químicos únicos y complementarios que, cuando se secretan a la sangre, controlan el destino de los 50 billones de células del organismo. Así pues, la sangre, el medio de cultivo del cuerpo, no solo nutre las células, además sus componentes neuroquímicos regulan la actividad genética y conductual de la célula. Tal y como contó Steve Cole, un epigenetista de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, la revista Pacific Standard, una célula es una máquina que transforma la experiencia en biología. Cuando cambiamos nuestra forma de percibir el mundo, es decir, cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos también la composición neuroquímica de nuestra sangre, lo que a su vez activa un cambio complementario en las células corporales. La función de la mente es crear coherencia entre nuestras creencias y la realidad que experimentamos. Esto explica por qué mi salud y mi energía remontaron el vuelo en cuanto me deshice de esa perspectiva del mundo deprimida y fatalista de la que te hablé en el prefacio. A pesar de la renuencia de la medicina a aceptar el papel crucial que la mente juega en nuestra salud,
hace mucho que la ciencia tuvo que aceptar que algunos sistemas fisiológicos, sobre todo la musculatura esquelética del cuerpo, están en realidad bajo el control voluntario de la mente consciente. Y siempre ha habido fenómenos que ponían en entredicho la creencia biomédica de que el resto de las funciones corporales está bajo el control involuntario del sistema nervioso autónomo. Cuando los yogis demostraron que podían anular de manera consciente los controles autónomos, como la regulación de la temperatura corporal, la presión arterial o el pH, proporcionaron pruebas sobre la capacidad de la mente consciente para repercutir en la inteligencia innata del cuerpo. Lo mismo hicieron los hipnotizadores cuando dijeron a los individuos en trance que les había rozado un cigarrillo encendido, aunque en realidad lo único que les había tocado era el dedo del hipnotizador. Los individuos mostraron una auténtica quemadura con ampolla, abón y eritema, inflamación en la piel. Está claro que una creencia individual, en este caso el falso convencimiento de que habían sido quemados, dio como resultado una respuesta compleja y automática de una piel sana, del mismo modo que las creencias del Dr. Abel Mason sobre las enfermedades curables e incurables que abrieron este capítulo. La conclusión es simple. Las percepciones positivas de la mente mejoran la salud activando funciones inmunitarias, mientras que la inhibición de la actividad inmunológica debido a percepciones negativas puede dar lugar a enfermedades. Estas percepciones negativas también pueden generar estrés psicológico crónico y debilitante, que tiene un profundo impacto negativo en la función genética. Las investigaciones en ratones han demostrado, por ejemplo, que la exposición prolongada a las hormonas del estrés deja marcas duraderas en el genoma y modula el comportamiento de los genes que controlan el estado de ánimo y la conducta. Para ver si el estrés podía influir epigenéticamente en los genes relacionados con la depresión, se añadió corticosterona al agua de los ratones de un grupo, la versión roedora del cortisol. Durante 4 semanas, los ratones del grupo control bebieron agua normal sin ningún glucocorticoide. Los ratones que recibieron la corticosterona mostraron signos de ansiedad en los test de comportamiento. La evaluación de la actividad génica mostró que esos ratones tenían un aumento significativo de FKB-P5, una proteína cuyo equivalente humano está relacionada con los trastornos de ánimo, entre los que se incluyen la depresión y el trastorno bipolar. Nuestra respuesta al estrés se diseñó para un uso puntual, cómo escapar de un tigre dientes de sable de vez en cuando. La naturaleza crónica del estrés moderno, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sobrecarga epigenéticamente nuestro mecanismo de respuesta al estrés y conduce a la depresión y otros trastornos del ánimo. No es de extrañar que el Dr. Herbert Benson, un famoso profesor de medicina mente-cuerpo de la Facultad de Medicina de Harvard, haya concluido que el estrés es el responsable del hasta 90% de todas las visitas al médico. Aunque el estrés tiene un papel crucial como factor del riesgo de las enfermedades, el epigenetista Cole de la UCLA fue uno de los primeros investigadores en relacionar el estudio de la expresión genómica con el reino de la psicología social. Ha concluido que el aislamiento social es un factor de riesgo aún más potente e infravalorado. Si se mide el estrés utilizando los mejores instrumentos a nuestro alcance, su efecto no podría ni compararse al del aislamiento social. El aislamiento social es el factor de riesgo de enfermedades mejor asentado y más fuerte a nivel social o psicológico. No tiene rival, contó la revista Pacific Standard. Cole ha descubierto que hay sectores completos de genes que son muy diferentes en las personas solitarias y las personas socialmente seguras. En los 19.000 genes humanos, las personas solitarias y las no solitarias muestran diferentes respuestas de expresión genética en 209 genes, muchos de los cuales están relacionados con las respuestas inflamatorias e inmunológicas. El investigador razonó que si el estrés social había creado este perfil génico-inmunológico, podría explicar los resultados que había obtenido en estudios anteriores, en los que los portadores solitarios del VIH sucumbían mucho más rápido a la enfermedad que aquellos que tenían una vida social activa. Cole descubrió además que la influencia destructiva del estrés social, cuando junto a sus colaboradores entrevistó a 103 mujeres sanas de entre 15 y 19 años de la zona de Vancouver, recogió información sobre el estrés crónico
interpersonal de sus vidas, le sacó sangre y realizó su perfil de expresión genética. 6 meses más tarde se les volvió a sacar sangre y se repitieron los perfiles. A partir de los resultados de las primeras pruebas de estrés social, los investigadores fueron capaces de predecir que mujeres mostrarían cambios en la actividad genética cuando se repitiera la prueba 6 meses después. Los descubrimientos del equipo de Cole sugieren que las dificultades interpersonales crónicas Los descubrimientos del equipo de Cole sugieren que las dificultades interpersonales crónicas acentúan la expresión de moléculas señal pro y antiinflamatorias, y que puede que esta dinámica esté relacionada con el exceso de morbilidad asociada al estrés social, en particular las enfermedades del ánimo o inflamatorias como la depresión y la arteriosclerosis. En otro estudio, Cole y sus colaboradores encontraron un desequilibrio similar en el perfil de respuesta inmunológica y expresión génica de grados de niños pobres y pacientes depresivos con asma. El equipo descubrió que las funciones inmunológicas de los niños pobres tenían más genes inflamatorios activos y al mismo tiempo expresaban una mayor lentitud en las redes génicas que controlaban la respuesta inflamatoria que los niños acaudalados. El historial médico de los niños pobres también mostraba más casos de ataques de asma y otros problemas de salud. Pese a que la pobreza parecía inferir en el comportamiento del sistema inmunitario, el equipo de Cole sospechaba que había otros factores en juego. Así que mostraron a todos los niños películas en las que aparecían situaciones sociales extrañas o ambiguas y les preguntaron si les parecían amenazadoras. En general, los niños pobres percibieron más amenazas y los acaudalados menos. Sin embargo, hubo niños atípicos en ambos grupos. Algunos de los niños pobres percibieron pocas amenazas en las situaciones ambiguas y algunos niños ricos percibieron un montón. Cuando los resultados de los individuos con percepciones de inseguridad se separaron de la calificación socioeconómica y se realizaron con cifras de expresión génica, los datos mostraron que en realidad era la percepción de los chicos de su propia vulnerabilidad y su percepción sobre el terrible que es el mundo, y no su nivel socioeconómico, lo que más influía en la diferencia de expresión génica. De hecho, cuando se controlaban las variaciones en la percepción de amenaza, la influencia de la pobreza casi desaparecía. La cuestión de por qué los niños se encontraban en el mundo tan terrible estaba fuera del campo de aquel estudio, pero Cole le pareció que el aislamiento jugaba un papel clave, una hipótesis respaldada por un estudio del 2004 en el que la psiquiatra Joan Kaufman de Yale estudió a 57 años de edad escolar que habían sido alejados de sus hogares por maltrato. El estudio evaluó el gen transportador de serotonina, SERT por las siglas en inglés, que tienen una forma larga y otra corta, porque estudios previos habían descubierto que las personas con la forma corta del SERT eran más propensas a sufrir depresión o ansiedad cuando se estresaban. Se descubrió que los niños con la forma corta de SERT sufrían, de hecho, 2 veces más problemas de salud mental que aquellos que poseían la variedad larga. Sin embargo, también encontraron otros resultados inesperados. Cuando Kaufman comparó las puntuaciones de las pruebas de depresión y las variantes de SERT de los chicos con niveles de apoyo social, definidos a grandes rasgos como contacto al menos una vez al mes con una figura adulta de confianza, no relacionada con su hogar, esa conexión social, en apariencia insignificante, una vez al mes, hacía desaparecer alrededor de un 80% del riesgo combinado de la depresión relacionada con la variante corta del SERT. El escritor científico David Dobbs preguntó si la conexión social puede protegernos casi por completo de los conocidos efectos de los abusos graves. ¿No sería el aislamiento casi tan tóxico como las palizas y el abandono? Se ha visto que muchos de los rasgos mediados por la epigenética conductual repercuten en las generaciones posteriores. Un ejemplo son los problemas de salud a largo plazo que se asedian a muchas de las personas criadas en entornos con un nivel socioeconómico bajo, entre los que se incluye el círculo vicioso de los niños que sufren maltrato y crecen para convertirse en padres maltratadores y el comportamiento autodestructivo que conduce a la drogadicción. El resultado de las investigaciones epigenética conductual no es que la gente esté condenada a llevar una vida disfuncional por el hecho de que sus padres la llevaran.
Los rasgos epigenéticos no son rasgos genéticos inmutables. Así pues, el mensaje de esta edición de aniversario es el mismo que el de la primera edición de la biología de la creencia y otros libros que se han publicado después. Los genes no condicionan tu vida y puedes cambiarlos si cambias tus creencias. Tal y como el aclamado conferenciante y escritor de Harvard, Joan Achor, escribe en La felicidad como ventaja, los 7 principios de la psicología positiva para alcanzar el éxito, la creencia de que somos tan solo nuestros genes es uno de los más perniciosos de la cultura moderna. La insidiosa idea de que la gente llega al mundo con un conjunto de habilidades inmutables y que las personas y sus cerebros no pueden cambiar. La comunidad científica es parte culpable de eso porque durante décadas los científicos se han negado a aceptar el potencial cambio que tenían delante de las narices. Los estudios de Achor ponen en manifiesto que nos han programado culturalmente para creer que solo cuando alcancemos nuestras metas, cuando entremos en Harvard, perdamos 10 kilos, consigamos un trabajo bien pagado, seremos felices. Sin embargo, la fórmula para la felicidad es realmente la inversa. La felicidad promueve el éxito y no al revés. Para decirlo en pocas palabras, el éxito no trae la felicidad trae consigo el éxito. Este hecho está respaldado por un buen montón de investigaciones psicológicas y neurológicas que demuestran que una visión positiva incrementa la actividad cerebral y conlleva una experiencia laboral más creativa, motivada y productiva. Los estudios de Achor realizados en 1.600 estudiantes de Harvard, de los que tan solo una quinta parte logra florecer en la olla de presión del ambiente de la universidad, también respalda la conclusión de Cole sobre la importancia de las relaciones sociales. Achor cuenta la historia de 2 compañeros de habitación de lo más vitales, Amanda y Brittany. Ambas empezaron el primer año con nuevos amigos que consiguieron sin problemas, pero cuando se acercaron a los exámenes parciales, tomaron caminos separados. Amanda acabó en un cubículo aislado de la biblioteca, aislada de sus compañeros. Brittany, por el contrario, organizó grupos de estudio en los que había tiempo para pequeñas charlas y cuando estudiaba a solas se aseguraba de hacer descansos, incluyendo una parada de 10 minutos para participar en uno de esos torneos de comer galletas Oreo. En enero, Amanda deseaba poder trasladarse a una facultad menos competitiva y Brittany, que se había esforzado por mantener sus relaciones sociales, estaba felizmente adaptada y sacaba notas buenísimas en los exámenes. Y ahora las buenas noticias, y no solo para el pequeño número de personas en el mundo que estudian en Harvard. La modificación de las creencias puede provocar cambios rápidos en la actividad genética. Cuando los individuos incrementan sus niveles de optimismo y mejoran sus relaciones sociales, como sugiere el epigenetista Steve Cole y Brittany, no solo aumentan su nivel de felicidad, sino que además mejoran increíblemente los resultados en todas las pruebas educacionales y empresariales. Un estudio reciente reveló que tan solo se necesitan 8 horas de meditación de atención plena, Mindful Meditation, para cambiar de manera significativa funciones genéticas vitales. En comparación con los grupos de control, los meditadores exhibían diferencias genéticas y moleculares que incluían la reducción de niveles de genes proinflamatorios y de alteraciones en la maquinaria de regulación génica. Estos cambios observados en la expresión genética están asociados a una recuperación física más rápida tras situaciones estresantes y demuestran que la práctica de la meditación de atención plena puede conseguir una mejora en la salud mediante profundas alteraciones epigenéticas del genoma. Las investigaciones sugieren que una mentalidad positiva puede reducir incluso algunos de los efectos del envejecimiento. Varios estudios han descubierto que las personas que tienen ideas más positivas sobre el envejecimiento se comportan de manera diferente al envejecer que aquellas que lo ven de manera negativa, incluso cuando en otros casos son similares, incluido el estado de salud. Hace poco, los investigadores de la Universidad de Yale y de la Universidad de California, Berkeley, decidieron averiguar si es posible contrarrestar la innegable visión negativa que nuestra cultura tiene del envejecimiento y al hacerlo mejorar el estado de salud. Se dividió a 100 individuos de edades comprendidas entre los 60 y 99 años en 4 grupos. Un grupo que experimentó una intervención con estereotipos implícitos positivos sobre el envejecimiento. 2. Un grupo que experimentó una intervención con estereotipos explícitos positivos sobre el envejecimiento. 3. Un grupo que experimentó una intervención con estereotipos positivos, tanto implícitos como explícitos, sobre el envejecimiento.
y un cuarto grupo control. La estrella del estudio resultó ser el grupo con intervención de estereotipos implícitos. Ese grupo, en cuanto a sesiones semanales de 15 minutos, observó inconscientemente palabras positivas relacionadas con el envejecimiento. Palabras como sabio, creativo, ágil y en forma, conectadas con palabras anciano y mayor. Parpadearon en la pantalla de un ordenador portátil tan brevemente que aunque la mente subconsciente pudo registrarlas, la mente consciente de los participantes, mucho más lenta, no las percibió. Las pruebas posteriores demostraron que esta intervención implícita fortalecía de manera significativa los estereotipos positivos y la autopercepción de la edad. Pero más importantes incluso fueron los cambios físicos. En 2 ocasiones, tras la sesión final, la primera a los 7 días y la segunda a las 3 semanas, se pidió a los participantes que realizaran tareas físicas, levantarse y sentarse en una silla muchas veces, caminar por una habitación, mantener posturas que desafiaban el equilibrio. El grupo que experimentó los mensajes positivos implícitos mostraron una mejora significativa en su estado de forma físico en comparación con el que tenían antes del experimento. De hecho, mostraron una mejora física mayor que un grupo de adultos con una edad similar que se ejercitó durante 4 meses. Aquellos que participaron de la intervención explícita, que consistía en escribir ensayos sobre personas mayores positivas, vitales y en forma, no mostró ninguna mejora. Estos resultados llevaron a la investigadora de Yale, Becca Levy, a pensar que los mensajes implícitos son una manera efectiva de acabar con la omnipresente estereotipo negativo sobre la edad, ideas que muchos niños de tan solo 3 y 4 años ya han absorbido. La gente encuentra estereotipos negativos en los medios, en la publicidad y en las conversaciones diarias, tan a menudo que inventan maneras de aferrarse a ellos. Las intervenciones implícitas pueden anular eso. La razón es que los mensajes subliminales alcanzan la mente subconsciente, donde está almacenada la programación negativa sobre el envejecimiento, como junto con otros mensajes negativos que se absorben durante la juventud. Que el aprendizaje implícito funcionase y el explícito no, enfatiza un punto de vital importancia que ya recalqué en la versión primera de este capítulo. La fuente primitiva que controla nuestras experiencias, la fuente primaria que controla nuestras experiencias vitales es la mente subconsciente y debemos concentrarnos en reprogramarla en lugar de limitarnos a cambiar las creencias que nuestra mente consciente. Como soy un septuagenario que todavía no está dispuesto a abandonar el juego, me reprogramo cada día para no albergar ninguna creencia de que el envejecimiento está mermando o limitando mis actividades mentales o físicas. Aunque el espejo refleja mi cuerpo envejecido, la conciencia que hay tras mis ojos no sufre esa realidad y opera desde una perspectiva independientemente de la edad. Para apoyar mi plan de acción me limito a evitar los espejos. Hay ciertas investigaciones actuales que han repetido un asombroso experimento sobre el envejecimiento que demuestra el poder de la mente sobre el cuerpo y que fue realizado hace más de 30 años. En el experimento original se dejó a 8 hombres de 60 y tantos frente a la entrada de un monasterio reacondicionado en New Hampshire. Unos cuantos de ellos sufrían artritis y 2 caminaban con la ayuda de un bastón. Cuando entraron en el edificio, se internaron en un túnel del tiempo. La música procedente de una radio antigua era de 1959. El televisor en blanco y negro mostraba videos de viejos programas como el show de Ed Sullivan. Los libros de las estanterías y las revistas esparcidas por los alrededores eran de la misma época. Aquel lugar se convirtió en el hogar de los hombres durante un experimento radical de 5 días diseñado por el psicólogo de Harvard, Ellen Lagner. Durante su estancia, los individuos hablaron de sus recuerdos y entablaron conversaciones sobre sucesos y deportes de aquella época. Antes de su llegada, se tomaron medidas de las destrezas y de la fuerza de agarre, la flexibilidad, el oído y la vista, la memoria y la cognición. Todos ellos biomarcadores de la edad, y volvieron a realizarse las pruebas cuando acabó el experimento. En muchas de las pruebas superaron un grupo control que había acudido al monasterio pero no participó en el experimento del túnel del tiempo. El grupo experimental fue más ágil, mostró más destreza mental y se sentó más erguido. Y lo más inesperado de todo, su vista mejoró y varios jueces independientes reconocieron que los participantes tenían un aspecto más joven.
Lagner comentó que los hombres habían situado su mente en una época anterior y sus cuerpos les habían seguido. Por desgracia, el experimento no pudo repetirse a causa de sus complicaciones y alto coste. Sin embargo, en el 2010, la BBC recreó el experimento de Lagner en un documental de 4 episodios llamado The Young Ones, los jóvenes, sometiendo a las pruebas a 6 viejas glorias. Estos hombres fueron llevados en coches antiguos a una casa de campo meticulosamente acondicionada para recrear un hogar de 1975. Tras una semana reviviendo y compartiendo noticias y anécdotas deportivas de 35 años atrás, las viejas glorias mostraron las mismas mejoras en las pruebas de los septuagenarios que habían participado en el experimento de Lagner de New Hampshire. Uno de los individuos participantes que había llegado en una silla de ruedas salió con un bastón. Otro que al llegar no podía ponerse los calcetines sin ayuda, hizo de anfitrión en la velada de la última noche y se movió por el lugar sin problemas, con entusiasmo y decisión. Aquellos que habían entrado encorvados salieron caminando bien erguidos y con un aspecto rejuvenecido. La producción fue nominada por los Emmy británico y renovó el interés por el experimento de Lagner, que actualmente se está ampliando desde varias perspectivas, todas encaminadas a averiguar cómo un cambio en la percepción del tiempo puede ocasionar un rejuvenecimiento fisiológico y mental. El psicólogo Jeffrey Rediger, un colega de Harvard de Ellen Lagner, reconoció que la salud y la enfermedad están mucho más arraigadas en nuestra mente y nuestro corazón y en cómo nos percibimos en el mundo de lo que nuestros modelos jamás llegarán a entender. En otro estudio fascinante llevado a cabo en el 2007, sobre la pérdida de peso, los investigadores dijeron a la mitad del personal de la limpieza de 7 hoteles que estaban quemando un montón de calorías en el trabajo diario, la suficiente para satisfacer las recomendaciones diarias del director de salud pública para el estilo de vida activo. A la otra mitad de la plantilla no se le dijo nada, aunque el comportamiento no cambió. 4 semanas después de la intervención, el grupo que había sido informado se percibía mucho más en forma que antes, y de hecho aquellos que consideraban que estaban haciendo más ejercicio perdieron peso y redujeron su presión arterial, la grasa corporal, la proporción entre cintura y cadera y el índice de masa corporal. Las pruebas de que las creencias ejercen una poderosa influencia sobre la fisiología, la expresión génica y el comportamiento han llevado a la epigenetista Cole a concluir: somos los arquitectos de nuestras propias experiencias, hasta un punto que los inmunólogos y fisiólogos rara vez llegan a entender. Tus experiencias subjetivas tienen más poder que tu situación objetiva. En la cita de Cole, el término experiencia subjetiva representa la percepción o creencia, mientras que la situación objetiva puede interpretarse como la realidad. Si sustituimos los términos por estos sinónimos de la cita de Cole, el resultado es este: tus creencias tienen más poder que tu realidad. De ahí la biología de la creencia.